¿Y si el estrés que sientes no fuera simplemente un producto de tus circunstancias, sino el grito ahogado de una parte de ti que ha sido ignorada por demasiado tiempo? En nuestra sociedad hiperconectada y acelerada, el estrés se ha normalizado tanto que ya no lo cuestionamos, lo tomamos como el precio que hay que pagar por ser productivos. Pero Carl Jung nos invita a mirar más allá de lo aparente. Para él, los síntomas no son enemigos, sino mensajeros del inconsciente que buscan ser escuchados. El estrés, desde una visión junguiana, es mucho más que una respuesta fisiológica al exceso de tareas. Es un lenguaje simbólico. Es la forma en que el alma, la psique profunda, nos advierte que hemos extraviado el camino. Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste. Y nada persiste con más terquedad que el estrés crónico que ignoramos. No es el tráfico, no es la carga laboral, no es tu jefe, es lo que eso representa en tu universo interno. ¿Por qué sentimos tanto agobio cuando no tenemos el control? Porque el control es la máscara que usamos para ocultar la fragilidad del yo. Jung hablaba del yo inflado, una imagen que construimos para funcionar en sociedad, pero que no refleja nuestro ser auténtico. Cuando esa imagen se quiebra, surge el estrés, como una fisura por donde intenta colarse nuestra verdad reprimida. Imagina que cada crisis de ansiedad es como un sueño olvidado que insiste en repetirse. Es tu sombra, ese conjunto de aspectos negados de ti mismo, exigiendo ser reconocida. El estrés, entonces, es sombra encarnada en forma de tensión, insomnio, irritabilidad. No es algo que hay que eliminar sin más. Es algo que hay que comprender, descifrar, integrar. Jung nunca habló del estrés en los términos modernos que usamos hoy, pero su teoría de la individuación nos ofrece una de las claves más poderosas para abordarlo: conocernos en profundidad. Porque solo cuando dejas de huir de ti mismo, el estrés se transforma. De enemigo pasa a ser guía. De obstáculo, brújula. ¿Te has preguntado por qué ciertas situaciones que estresan a otros a ti no te afectan, o viceversa? Porque el estrés tiene raíces arquetípicas. Lo que a ti te desestabiliza toca un arquetipo inconsciente específico, tal vez el del héroe agotado, la madre sacrificada, o el huérfano desprotegido. Reconocer esos arquetipos en uno mismo es comenzar a liberar la tensión que causan. A veces creemos que el estrés proviene de no tener tiempo, pero en realidad surge de no tener dirección. Podemos estar llenos de ocupaciones, pero vacíos de sentido. Jung decía que la vida sin sentido no es soportable, y muchas veces es precisamente esa falta de propósito lo que tiñe de ansiedad cada minuto de nuestras rutinas. La buena noticia es que el estrés puede ser una vía directa hacia el autoconocimiento, si aprendemos a escucharlo. No como algo que hay que eliminar, sino como una brújula hacia lo que hemos olvidado de nosotros. Es un portal hacia la integración. La clave está en no reprimirlo ni actuarlo, sino en comprenderlo. Y quédate hasta el final, porque te revelaré una estrategia que no solo te ayudará a manejar el estrés, sino que puede convertirlo en tu mejor aliado para tomar decisiones importantes, resolver conflictos internos y conectar con tu propósito más profundo. Lo que hoy te agobia, puede mañana impulsarte. La desconexión interna como raíz del agobio. Vivimos rodeados de estímulos, luces, notificaciones, compromisos. Pero, irónicamente, nunca hemos estado tan desconectados de nosotros mismos. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. El estrés muchas veces nace de ese desfase entre la vida que llevamos y la vida que realmente deseamos. No es solo cansancio, es desalineación. Piensa en cuántas veces te has sentido estresado sin saber exactamente por qué. No hay un motivo aparente, pero la presión está ahí, como un peso en el pecho o un nudo en la garganta. Esa es la voz interna que ha sido silenciada por tanto tiempo que ya no sabemos interpretarla. El alma, cuando no se escucha, grita a través del cuerpo. Según Jung, cada individuo está en constante tensión entre el yo, la parte consciente, y el sí mismo, el núcleo total de la personalidad, incluyendo lo inconsciente. Cuando vivimos únicamente desde el yo,
desconectados de nuestras verdaderas necesidades internas, surge un conflicto psíquico que se manifiesta como estrés. Y cuanto más ignoramos esa fractura, más se intensifica el malestar. Muchas personas intentan lidiar con el estrés llenando su agenda aún más, haciendo más cosas, buscando más metas. Pero el problema no es la cantidad de tareas, sino la calidad de conexión que tenemos con lo que hacemos. La actividad sin significado genera desgaste. El movimiento sin dirección produce vacío. Y ese vacío, tarde o temprano, se transforma en angustia. Jung observó que una gran parte del sufrimiento humano viene del intento de ser lo que los demás esperan, en lugar de ser lo que uno realmente es. Llamaba a esto la máscara del ego o persona. El estrés aparece cuando esa máscara se endurece demasiado y ya no nos deja respirar. Es el resultado de años interpretando un papel que ya no se sostiene. Y cuando no hay espacio para lo auténtico, el alma se revela. El estrés no es una debilidad. Es un mecanismo de defensa. Es como una señal de advertencia en el tablero de tu auto. No es el enemigo, es el aviso. Algo dentro de ti está pidiendo atención. Algo que has postergado por miedo, por costumbre o por lealtad a un modelo de vida que no te representa. No se trata de abandonar responsabilidades ni de vivir en una burbuja emocional. Se trata de reconocer que el equilibrio no proviene de tenerlo todo bajo control, sino de estar en sintonía con uno mismo. Jung nos propone un camino de reconciliación interior, integrar lo que sentimos con lo que hacemos. Esa coherencia es sanadora. La próxima vez que sientas que no puedes más, pregúntate, ¿qué parte de mí estoy ignorando? ¿Qué necesidad está siendo aplastada bajo el peso de lo urgente? A veces, basta con escucharse 5 minutos al día para empezar a reducir esa presión que nos asfixia desde adentro. Porque el verdadero descanso no siempre viene del silencio externo, sino de la paz interior. Y en los próximos segmentos descubriremos cómo cada tipo de estrés que vivimos hoy, laboral, emocional, existencial, puede tener un origen más profundo, simbólico y transformador. Al final, aprenderás una técnica concreta para transformar ese ruido mental en claridad interior. La desconexión de uno mismo no ocurre de un día para otro. Es un proceso sutil, a veces imperceptible. Comienza cuando ignoramos nuestras emociones en nombre de la eficiencia. Cuando anteponemos las expectativas externas a nuestras propias necesidades internas. Y cuanto más tiempo mantenemos ese patrón, más se debilita el vínculo con nuestra esencia. Jung advertía que cuando dejamos de vivir desde nuestro ser interior, comenzamos a vivir como autómatas, funcionales por fuera, fragmentados por dentro. Tomemos el caso de Mariana, una mujer de 36 años, madre de 2 hijos, profesional en marketing, con una vida aparentemente estable. Cada día se levanta con una lista interminable de tareas: preparar a los niños, cumplir con entregas laborales, responder correos, mantener una relación afectiva funcional. Desde fuera, nadie diría que hay un problema. Pero por dentro, Mariana experimenta un estrés persistente, una ansiedad silenciosa que se ha vuelto parte de su cotidianidad. No sabe por qué llora algunas noches. No entiende por qué se siente tan cansada, incluso cuando duerme bien. Lo que Mariana no ha notado es que vive desconectada de sus verdaderos deseos. Desde muy joven interiorizó la creencia de que ser buena implicaba sacrificarse por los demás. Esa creencia se transformó en una máscara que la empujó a postergarse una y otra vez. Yo nos diría que Mariana está siendo dominada por un complejo inconsciente, una estructura psíquica autónoma que guía su comportamiento sin que ella lo sepa. En este caso, el complejo del deber ser, que genera un conflicto constante entre lo que hace y lo que realmente siente. Mariana nunca se ha preguntado qué necesita ella. No por egoísmo, sino porque nadie le enseñó a hacerlo. La cultura, su historia familiar, los mandatos sociales, todo contribuyó a que desarrollara una identidad centrada en la entrega. Pero el alma no olvida. Su estrés es la señal de que algo muy profundo dentro de ella quiere despertar. Algo que no encaja con el molde que ha seguido toda su vida.
Desde la mirada junguiana, la solución no es que Mariana abandone sus responsabilidades, sino que aprenda a integrar las partes de sí misma que ha relegado. Tal vez redescubrir una pasión artística olvidada, permitir momentos de silencio para conectar con su mundo interno, poner límites que antes no se atrevía a marcar. Estas pequeñas acciones no solo reducen el estrés, lo transforman, porque el estrés no es el enemigo, es el umbral hacia la autenticidad. Muchos viven, como Mariana, en un estado de funcionamiento sin sentir. Hacen lo que deben, pero no saben por qué lo hacen. Ese tipo de vida genera un estrés sutil pero constante, que a la larga puede convertirse en somatizaciones físicas, bloqueos emocionales o sensación de vacío existencial. Jung insistía en que la única forma de curar el alma es reconectándola con su propósito. Y ese propósito no siempre es algo grandioso o externo. A veces se encuentra en lo más sencillo, en volver a lo que amamos, en permitirnos descansar sin culpa, en hacer espacio para lo que nos nutre. Mariana, por ejemplo, comenzó a asistir a un taller de escritura que había abandonado años atrás. Solo 1 hora a la semana. Pero esa pequeña acción activó una parte de ella que estaba dormida. Su nivel de estrés empezó a bajar. No porque su vida cambiara, sino porque ella empezó a estar más presente en su vida. Este tipo de reconexión es lo que Jung llamaba proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. No es un camino perfecto, ni inmediato, pero sí profundamente liberador. Y cuando comenzamos a recorrerlo, el estrés se convierte en guía. Ya no lo rechazamos, lo escuchamos. Ya no huimos de él, lo desciframos. En los próximos bloques, seguiremos descubriendo cómo integrar esta visión profunda del estrés con herramientas prácticas, ejemplos reales y claves simbólicas. Porque, como Mariana, tú también puedes aprender a leer el mensaje que el estrés quiere entregarte. Y al final de este viaje, te compartiré una estrategia que puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con ese ruido interior que te acompaña todos los días. El arquetipo del controlador, cuando el estrés nace del miedo al caos. Hay una figura invisible que se oculta detrás de muchos episodios de estrés, el controlador interno. Esa parte de nosotros que cree que, si todo está bajo control, nada puede salir mal. Jung nos enseñó que nuestra psique está poblada por arquetipos, patrones universales de comportamiento, y uno de los más activos en la vida moderna es justamente este, el que quiere tenerlo todo resuelto, planeado, contenido. Pero esa ilusión de control es precisamente la semilla de nuestra ansiedad. Cuando el mundo no responde a nuestras expectativas, cuando los planes se alteran, cuando alguien actúa de forma imprevisible, sentimos que perdemos el dominio. Y esa sensación de pérdida activa un estrés casi primitivo. No es solo molestia, es miedo. Porque en el fondo, controlar es una forma de defendernos del caos, del dolor, de la incertidumbre. Pero la vida no se rige por nuestras agendas. La vida no obedece al yo. Desde la psicología profunda, el deseo de control desmedido se relaciona con una psique que no ha aprendido a confiar en el flujo natural de los procesos. Jung hablaba de la función trascendente como ese punto de equilibrio entre opuestos, entre el orden y el desorden, entre lo racional y lo simbólico. Cuando reprimimos el caos, el alma se estresa, porque no hay crecimiento sin transformación, y no hay transformación sin cierto grado de desorden. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando algo se sale de tu plan, una reunión inesperada, un cambio de horario, un comentario que no anticipaste. Es en esos momentos donde el estrés se vuelve una señal, tu controlador interno está en alerta. Pero ¿y si en lugar de resistir esos cambios, los usaras como oportunidad para soltar? ¿Y si el estrés fuera la entrada a un nuevo tipo de confianza? La confianza de la que hablaba Jung no es pasiva ni ingenua. Es una confianza activa, simbólica, que nace de reconocer que hay una inteligencia más profunda en el inconsciente que la lógica del yo no alcanza a comprender. Cuando aprendemos a dialogar con esa parte más amplia de nosotros mismos, el estrés se disuelve en sabiduría. No porque desaparezca el problema,
sino porque cambia la manera de enfrentarlo. Este patrón se puede ver en todas las áreas de la vida: relaciones, trabajo, incluso espiritualidad. Personas que quieren controlar los sentimientos de los demás, los resultados de su carrera, su proceso de sanación. Y en ese intento de controlar lo incontrolable, solo consiguen tensar aún más la cuerda, hasta que el cuerpo grita, la mente colapsa o las emociones explotan. El camino junguiano no te dice deja de controlar, sino comprende por qué necesitas controlar. ¿Qué miedo estás intentando evitar? ¿Qué parte de ti se siente insegura, vulnerable, herida? A veces, detrás del estrés del perfeccionismo hay un niño interior que no fue visto, una parte de ti que cree que debe hacerlo todo bien para merecer amor. Escuchar ese origen cambia la forma de relacionarte con el presente. Y cuando logras integrar esa parte controladora, no desaparece, pero se suaviza. Puedes planear sin obsesión. Puedes cuidar sin agobiarte. Puedes rendirte al proceso sin sentir que pierdes poder. Esa es la paradoja. Cuanto más sueltas, más presencia recuperas. Y con la presencia, el estrés ya no manda. Se convierte en un aliado temporal que solo te visita cuando hay algo que debes revisar. Más adelante, te compartiré una práctica que ayuda a identificar qué arquetipo está gobernando tu estrés en determinado momento. Porque no es lo mismo un estrés por exceso de control que uno por miedo al abandono o por represión emocional. Cada uno requiere una mirada distinta. Y si aprendes a distinguirlos, puedes transformarlos. Lo que no expresas, el cuerpo lo grita. Carl Jung afirmaba que lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. En términos emocionales, esto significa que todo aquello que reprimimos, tristeza, rabia, miedo, deseo, no desaparece, simplemente cambia de forma. Y una de las formas más comunes en las que la psique manifiesta lo reprimido es a través del estrés. El cuerpo, al final, termina hablando por el alma cuando ésta no es escuchada. Muchos de nosotros fuimos educados para portarnos bien, para no molestar, para reprimir emociones fuertes porque eran incómodas para los demás. Aprendimos a contener la ira, a silenciar la tristeza, a disimular la vulnerabilidad. Pero esa energía emocional no desaparece, se almacena. Y cuando la acumulación supera cierto umbral, se desborda. A veces en forma de crisis, otras veces como ansiedad crónica, insomnio o agotamiento extremo. Jung veía al inconsciente como un gran contenedor simbólico de todo lo que no aceptamos conscientemente, y cada emoción negada se convierte en sombra. La sombra no es maligna, es simplemente lo que ha sido excluido del yo consciente, pero cuanto más negamos esa parte de nosotros, más poder adquiere. El estrés, en este contexto, es una alarma que indica que estamos reprimiendo más de lo que nuestra psique puede sostener. Pensemos en un ejemplo típico: alguien que constantemente evita el conflicto en su entorno familiar. Cada vez que siente que algo le molesta, se calla. Cada vez que necesita algo, se lo guarda. No lo hace por cobardía, sino por un mecanismo de supervivencia que aprendió en su infancia. Sin embargo, con el tiempo, esa acumulación de silencio se convierte en tensión física, migrañas, insomnio y, por supuesto, estrés. Ese cuerpo está hablando por una voz que no ha sido escuchada. La represión emocional no solo estresa, desconecta. Nos desconecta de nuestro instinto, de nuestra autenticidad, de nuestra capacidad de respuesta. Jung decía que todo lo que reprimimos busca regresar. Y muchas veces lo hace en momentos inoportunos, como una explosión emocional fuera de lugar. Por eso no se trata de eliminar emociones, sino de integrarlas conscientemente, darles un espacio simbólico y real en nuestra vida. Una forma poderosa de comenzar a reducir el estrés emocional es dar permiso interno para sentir sin juzgar. Si estás triste, no necesitas justificarlo. Si estás enojado, no significa que seas malo. Si tienes miedo, no estás fallando. Cada emoción trae un mensaje.
El estrés aparece cuando dejamos de traducir esos mensajes y empezamos a censurarlos. La traducción emocional es una habilidad que puede aprenderse. Desde lo práctico, una herramienta útil es la escritura expresiva. Tomar unos minutos al día para escribir sin filtros todo lo que estás sintiendo. No para compartirlo con nadie, sino para permitirte vaciar ese depósito emocional que suele mantenerse lleno. Jung trabajaba intensamente con lo simbólico, por eso recomendaba también los sueños, el arte y los rituales como medios para expresar lo reprimido sin necesidad de verbalizarlo. La clave es empezar a observar cuando el estrés aparece como sustituto de una emoción que no te estás permitiendo vivir. ¿Te estás exigiendo fortaleza cuando en realidad estás cansado? ¿Estás intentando ser positivo cuando hay una tristeza legítima que pide ser reconocida? Cuando le das nombre a lo que sientes, le quitas poder a lo que te agobia. Lo oculto es más estresante que lo visible. Y en los próximos segmentos veremos cómo el estrés también puede ser un camino hacia la integración profunda. Porque cada vez que te permites sentir lo que antes evitabas, estás liberando una parte de tu energía vital. Y al final del video, compartiré una estrategia que te permitirá transformar el estrés acumulado en una vía de autoconocimiento y liberación emocional. La represión emocional no distingue género, aunque suele manifestarse de manera diferente en hombres y mujeres debido a los condicionamientos culturales. En el caso de muchos hombres, la sociedad ha reforzado la idea de que mostrar emociones es signo de debilidad. Se les ha enseñado que deben ser fuertes, racionales, invulnerables. Este mandato inconsciente produce una presión silenciosa que termina por convertirse en un estrés difuso, persistente y muy difícil de identificar. Manuel, por ejemplo, tiene 38 años, trabaja como gerente en una empresa de tecnología y mantiene una familia a la que ama profundamente. Desde afuera, parece tenerlo todo bajo control, pero internamente, se siente agotado, desconectado, sin energía. No entiende por qué se irrita con facilidad o por qué cada domingo por la tarde se siente con un nudo en el pecho. No ha aprendido a hablar de lo que le pasa. Guarda sus frustraciones, evita mostrar tristeza y prefiere tragarse las preocupaciones antes que parecer vulnerable frente a sus colegas o incluso su pareja. Durante años, Manuel ha sido el soporte emocional de todos menos de sí mismo. Nunca se ha dado permiso para decir, no puedo más. Se repite a sí mismo que tiene que ser fuerte, que ya pasará, que lo que siente no es tan grave. Pero el cuerpo no miente. Su espalda duele, duerme mal, y a veces sufre crisis de ansiedad que no sabe explicar. Lo que Manuel no sabe es que ese estrés es la forma en que su psique está pidiendo espacio para expresar todo lo que ha reprimido. La clave, como nos enseñaría Jung, no es eliminar el estrés, sino escuchar su símbolo. ¿Qué está queriendo mostrar esa tensión constante? ¿Cuál es la emoción no dicha que está pidiendo salir? En el caso de Manuel, un terapeuta junguiano lo ayudó a descubrir que detrás de ese estrés había una tristeza profunda por la muerte de su padre, ocurrida años atrás, de la que nunca pudo hablar. Lo despidió con fuerza y compostura, pero nunca con llanto ni vulnerabilidad. Esa emoción, encapsulada, se convirtió en carga crónica. Cuando Manuel comenzó a permitirse sentir, a soltar el llanto en privado, a hablar de su dolor con su pareja, a reconocer sus miedos sin vergüenza, notó que su cuerpo respondía distinto. Las contracturas disminuyeron, el insomnio cedió, su irritabilidad se transformó en claridad. El estrés no desapareció del todo, pero cambió de función, se volvió una brújula. Cada vez que regresaba, entendía que debía revisar lo que estaba postergando emocionalmente. Este proceso no requiere volverse emocionalmente dependiente, sino emocionalmente consciente. Es distinto. Jung nunca promovió el desborde emocional sin sentido, sino la integración simbólica. Para él, todo sentimiento tenía una raíz arquetípica. La tristeza es la pérdida, la ira es el límite, el miedo es la desconexión, el deseo es la vida empujando por manifestarse. Cuando reconocemos estos significados, dejamos de pelearnos con lo que sentimos. En el día a día,
Esto se traduce en pequeños cambios. Tomar unos minutos para respirar cuando sientes ansiedad en lugar de forzarte a seguir. Decir me siento frustrado en lugar de fingir que todo está bien. Darte un espacio a solas para escribir lo que no puedes decir en voz alta. Esos gestos crean canales de expresión que, con el tiempo, reducen la presión interna. Y donde hay menos presión, hay menos estrés. Manuel aún tiene días difíciles, pero ahora sabe interpretarlos. Ya no se castiga por sentirse débil, ni se exige perfección emocional. Entendió que ser hombre no es igual a ser indestructible, y que cuidar su mundo emocional no lo hace menos capaz, sino más humano. Esta comprensión lo ha llevado a vivir con más autenticidad y a construir relaciones más profundas. Si aprendes a darle voz a lo que callas, puedes transformar el estrés en un puente hacia tu integridad. Porque cada emoción expresada con conciencia no solo alivia tu cuerpo, también repara tu historia. En los próximos segmentos, seguiremos explorando cómo utilizar el estrés como mensajero, no como enemigo. Y hacia el final del video, descubrirás una herramienta específica que podrás aplicar en tu vida cotidiana para transformar esa tensión en fuerza vital. Hay un tipo de estrés tan silencioso que muchos ni siquiera lo reconocen como tal. Es el que nace del intento constante de agradar, de no defraudar a nadie, de ser siempre la persona amable, servicial, disponible. Este patrón, tan normalizado en nuestra cultura, puede convertirse en una jaula emocional. Jung lo habría llamado un complejo del niño bueno o la niña buena, una programación inconsciente que nos obliga a vivir para los otros y no para nosotros. Imagina a Laura, una mujer que siempre dice sí. Sí a quedarse más tiempo en el trabajo, sí a ayudar a su familia incluso cuando está agotada, sí a los planes que no desea, sí a las conversaciones que la drenan. Su estrés no es explosivo, pero se acumula gota a gota, hasta formar un río subterráneo que la arrastra sin que lo note. ¿Cómo decir que no cuando toda su identidad está basada en ser querida por todos? Jung decía que el alma necesita conflicto para crecer, y muchas veces el primer conflicto que debemos atravesar es dejar de ser lo que el mundo espera. A Laura, como a tantos otros, nadie le enseñó a poner límites sin sentir culpa. Porque en su infancia, cada gesto de afirmación personal fue leído como rebeldía o egoísmo. El estrés que hoy siente es el resultado de una identidad construida sobre la negación de sus propias necesidades. Este tipo de estrés es especialmente engañoso porque se esconde detrás de la virtud. La persona que lo sufre parece admirable, generosa, comprometida, pero internamente se va vaciando. La tensión constante de mantener la armonía externa mientras se reprime el caos interno genera una disonancia psíquica que, tarde o temprano, se manifiesta en forma de cansancio extremo, falta de motivación o incluso enfermedades autoinmunes. Desde la perspectiva junguiana, este patrón no se rompe simplemente aprendiendo a decir no. Requiere un trabajo profundo con la sombra, esa parte de ti que guarda la rabia contenida, el resentimiento acumulado, el deseo de ser libre. Solo cuando te permites reconocer esa sombra sin juzgarla, comienza la verdadera transformación. Porque nadie puede sanar si sigue fingiendo que está bien. La clave está en reescribir la narrativa interna. Preguntarte, ¿a quién tengo miedo de decepcionar? ¿Qué pasaría si me priorizo? ¿Qué parte de mí cree que no merece ser amada si no está disponible para todos? Cada una de estas preguntas abre una puerta al inconsciente. Y es ahí donde comienza el trabajo real. Jung insistía en que lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Laura empezó a hacer pequeños cambios. Aprendió a postergar respuestas cuando algo no le hacía sentido. Comenzó a identificar cuando su sí era automático y no auténtico. Incluso escribió una carta a su niña interior, explicándole que ahora tenía permiso para pensar en ella. Estas acciones, simbólicas pero potentes, comenzaron a reducir su estrés. No porque cambiara el mundo, sino porque cambió su vínculo con el mundo. Cuando empiezas a escucharte con la misma atención con la que escuchas a los demás, algo se reordena. El estrés, en este contexto,
ya no es un castigo, sino una señal de que estás cruzando un umbral. Estás dejando de complacer para comenzar a vivir. Y ese es un acto radical de amor propio. El estrés no siempre viene del presente. A veces es el eco de una herida que nunca cerró del todo. Jung hablaba del inconsciente personal como ese depósito donde se guardan nuestras memorias emocionales no procesadas. Y muchas veces, el cuerpo reacciona con ansiedad o tensión ante situaciones actuales que, sin que lo sepamos, activan memorias antiguas. Lo que hoy nos estresa puede estar conectado con lo que ayer no pudimos comprender ni expresar. Pensemos en Diego, un hombre de 42 años que experimenta una fuerte ansiedad cada vez que su jefe lo critica. No es una crítica agresiva, ni siquiera es injusta. Pero Diego se paraliza, se siente insuficiente, duerme mal. Al revisar su historia, descubre que su padre era un hombre exigente, duro, que solo mostraba afecto cuando él obtenía logros. El estrés que hoy vive en el trabajo no tiene que ver solo con su jefe, sino con la voz interna del niño que nunca se sintió suficiente. Jung decía que los complejos psíquicos tienen vida propia. Se activan como si fueran programas automáticos, y si no somos conscientes de ellos, gobiernan nuestras reacciones. El complejo del niño no valorado puede hacernos vivir siempre al borde del agotamiento, buscando aprobación, temiendo el juicio. Y cada vez que alguien nos señala algo, el cuerpo responde con una carga desproporcionada de estrés. No por el presente, sino por lo que representa simbólicamente. Este tipo de estrés se alivia cuando comprendemos el puente entre el ayer y el hoy. No basta con decir eso ya pasó, porque el inconsciente no opera con tiempo lineal. Lo que no fue sentido, sigue vivo. Lo que no fue nombrado, busca expresarse. Por eso, un trabajo terapéutico profundo puede ser tan liberador. No cambia el pasado, pero transforma el lugar que ese pasado ocupa en nuestro presente. Un ejercicio junguiano clásico es la visualización simbólica. Cerrar los ojos e imaginar a nuestro yo niño en la escena dolorosa, pero con nuestro yo adulto presente. Preguntarle qué siente, qué necesitaba en ese momento, qué palabra habría querido escuchar. Este tipo de diálogo interno no es fantasía, es sanación, porque lleva luz a zonas de sombra que quedaron atrapadas en el tiempo. El cuerpo no distingue entre lo que sucede y lo que se imagina intensamente. Por eso, el estrés puede surgir incluso cuando nada malo ocurre. Basta una palabra, una mirada, un gesto que despierte el recuerdo inconsciente. Y en esos casos, lo importante no es evitar el estímulo, sino conocer la herida que lo activa. Como diría Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Diego comenzó a escribir cartas a su padre, cartas que nunca enviaría. En ellas, dijo lo que nunca se atrevió a decir, su necesidad de afecto, su miedo al rechazo, su enojo por tantas exigencias. También escribió cartas a su yo niño, reconociendo su valor, su esfuerzo, su inocencia. Con el tiempo, ese acto simbólico tuvo un efecto real, disminuyó su ansiedad laboral, porque dejó de vivir cada crítica como una amenaza, y empezó a verla como una oportunidad de crecimiento. El estrés no siempre es señal de un problema externo. A veces es el guardián de un dolor antiguo que aún espera ser abrazado. Y cuando te atreves a hacer ese viaje hacia adentro, el alma deja de tensarse, porque ya no necesita gritar. Has sido escuchada. Hay una forma de estrés que no proviene de la mente, sino de la desconexión con el cuerpo. En la vida moderna, pensamos demasiado y sentimos poco. Vivimos en la cabeza, planificando, anticipando, recordando, pero rara vez habitamos el presente encarnado. Para Jung, el cuerpo era un símbolo viviente del inconsciente, un canal a través del cual se expresan contenidos psíquicos que aún no han llegado a la conciencia. Cuando ignoramos al cuerpo, este comienza a manifestarse con síntomas. Dolores inexplicables, fatiga constante, tensión muscular, palpitaciones, insomnio. Pero no siempre los escuchamos. Intentamos anestesiarlos con pastillas, distracción o más trabajo. Sin embargo,
El cuerpo es sabio, cuando ya no puede gritar más fuerte, nos detiene. Y ese freno, que a veces interpretamos como debilidad, puede ser en realidad un llamado profundo a reconectar. Andrea, por ejemplo, comenzó a sufrir ataques de pánico aparentemente sin causa. Su vida era estable, su trabajo seguro, su familia amorosa. Pero algo no encajaba. En terapia, descubrió que llevaba años ignorando las señales de su cuerpo: hambre emocional disfrazada de apetito constante, respiración contenida, cansancio negado. Había aprendido a funcionar desconectada de su energía vital. Su cuerpo no la estaba castigando, la estaba salvando. La sabiduría junguiana propone escuchar al cuerpo como un oráculo simbólico. Un dolor recurrente en el cuello puede hablar de la rigidez con la que afrontas la vida. Una presión en el pecho, de emociones retenidas. Un estómago tenso, de una verdad que no te estás permitiendo digerir. No se trata de interpretar literal, sino de permitir que el cuerpo tenga voz en nuestra narrativa interna. Porque lo que no se dice con palabras, se expresa con sensaciones. La reconexión no requiere grandes cambios. A veces comienza con algo tan simple como respirar conscientemente durante unos minutos al día. Observar cómo se siente tu cuerpo al despertar. Notar dónde cargas tensión cuando estás bajo presión. Volver al cuerpo es volver al presente. Y en ese presente, el estrés comienza a diluirse, porque dejamos de huir de nosotros mismos. Para Jung, el cuerpo era también un puente hacia el alma. No como algo separado del espíritu, sino como su manifestación más concreta. Cuando te habitas con presencia, tu psique se alinea. Cuando te abandonas, el estrés se vuelve el precio de esa desconexión. El cuerpo nunca miente, y en su lenguaje silencioso se esconde una guía poderosa. Andrea comenzó a practicar movimientos conscientes, danza, estiramientos, caminatas sin rumbo. No para ejercitarse, sino para habitarse. Y con el tiempo, descubrió que su ansiedad no era una enfermedad, sino una señal. Una forma del alma de decirle: no me estás sintiendo. Cuando empezó a sentirse, su mundo cambió. No desaparecieron los problemas, pero ella dejó de vivir en modo huida. Hay un tipo de paz que solo llega cuando volvemos a habitar el cuerpo. Porque ahí, en ese territorio olvidado, están las claves de una vida más plena. Y cada respiración consciente puede ser un acto de regreso. A ti. A lo que eres. A lo que tu alma quiere decirte sin palabras. Una fuente silenciosa pero poderosa de estrés es el choque entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Cargamos con modelos de perfección que no nos pertenecen, pero que han sido instalados en nuestra psique como verdades absolutas. Ser siempre productivos, emocionalmente estables, espiritualmente elevados, físicamente saludables, disponibles para todos. Pero estos ideales no son humanos. Son fantasmas exigentes que nos exigen rendir al máximo, todo el tiempo. Jung advertía que la psique se fragmenta cuando se impone una imagen del yo que no tiene raíces en la autenticidad. Esta imagen idealizada, el yo ideal, no es el problema en sí mismo, sino el apego que generamos a ella. Queremos ser esa versión perfecta que proyectamos en redes, que nuestros padres esperaban, que la cultura celebra. Pero mientras más nos alejamos de lo que realmente somos, más tensión interna acumulamos. Y esa tensión se llama estrés. Este tipo de estrés no surge de la realidad externa, sino de un conflicto interno entre dos fuerzas opuestas, la necesidad de pertenecer y el deseo de ser. Queremos encajar, pero también queremos ser libres. Y cada vez que intentamos cumplir con una expectativa externa sin revisar si está alineada con nuestra verdad, algo dentro de nosotros se aprieta, se contrae, se asfixia, y luego, se desborda en forma de ansiedad, agotamiento o culpa. Lo más peligroso de estos ideales es que se ocultan bajo máscaras de virtud. El deseo de ayudar puede volverse autoabandono. La búsqueda de crecimiento puede volverse autoexigencia. Incluso el camino espiritual puede transformarse en una prisión si se convierte en un nuevo deber más que en una expresión del alma.
Y en todos esos casos, el cuerpo paga el precio. La psique se sobrecarga. La vida pierde sabor. Yo no proponía eliminar nuestras aspiraciones, sino enraizarlas. Preguntarnos, ¿de dónde viene este ideal? ¿Es una voz interna o una imposición heredada? ¿Estoy persiguiendo esto por amor o por miedo? La conciencia de esta diferencia lo cambia todo, porque cuando un ideal nace del alma, da energía, pero cuando nace del ego o del mandato social, la consume. El perfeccionismo, en este contexto, no es una virtud, sino una defensa, una forma de ocultar la inseguridad, de anestesiar el miedo a no ser suficientes. Y mientras no cuestionemos esa necesidad de ser impecables, seguiremos atrapados en una rueda de exigencia sin fin, una rueda que no permite descansar, ni disfrutar, ni simplemente ser. Liberarse de estos ideales no significa caer en la mediocridad. Significa elegir conscientemente qué estándares abrazamos. Significa permitirnos ser inexactos, humanos, vulnerables. Porque solo cuando soltamos la presión de ser ideales, podemos empezar a vivir desde lo real. Y lo real, aunque imperfecto, es profundamente más sano. El estrés que surge de estos mandatos no se elimina con descanso, sino con comprensión. Con una mirada honesta que se atreva a decir, no tengo que ser todo para todos. No tengo que poder con todo. No tengo que demostrar nada. Esa afirmación, cuando nace desde dentro, desactiva la tiranía del ideal. Y al hacerlo, recuperamos algo esencial, la paz de estar en casa con uno mismo. Esa sensación de no tener que escapar, ni compensar, ni probar. Solo estar. Y desde ahí, el alma respira. El estrés del alma exiliada, cuando pierdes conexión con tu propósito. Hay una forma de estrés que no se siente como ansiedad, sino como ausencia. No duele como un golpe, pero pesa como el olvido. Es el estrés del alma cuando ha sido relegada, cuando el propósito se ha disuelto entre rutinas vacías, cuando lo esencial queda silenciado por lo urgente. Jung decía que no podemos vivir sin sentido. Podemos sobrevivir, sí, pero sin sentido, nos marchitamos lentamente por dentro. Este tipo de estrés no estalla, se arrastra, se manifiesta en la forma en que despiertas sin ganas, en la manera en que todo te parece demasiado, en esa voz interna que susurra, ¿para qué? No es que falten razones, es que falta una razón que tenga alma. Y cuando el alma está ausente, el cuerpo empieza a sentirse ajeno, la vida se vuelve repetición y el tiempo deja de tener sabor. No siempre se trata de estar en el trabajo equivocado o con la pareja equivocada. A veces, incluso cuando todo parece estar bien, el alma sabe que está fuera de lugar. Porque el propósito no se mide en resultados, sino en resonancia. ¿Lo que haces vibra con lo que eres? ¿Lo que eliges te acerca o te aleja de ti? Si la respuesta es no, el estrés aparecerá, primero como incomodidad, luego como un susurro, después como agotamiento profundo. Jung hablaba del sí mismo como ese núcleo esencial que nos guía desde lo más profundo. Cuando vivimos desconectados de él, la psique se fractura, y esa fractura genera tensión. Vivimos divididos entre la imagen que proyectamos y el anhelo que ignoramos. Y cuanto más ignoramos esa llamada interna, más se intensifica el malestar. Porque la vocación del alma no desaparece, solo se transforma en síntomas. Este malestar existencial se puede confundir con depresión o con aburrimiento, pero tiene una raíz distinta, es la sensación de haber traicionado algo sagrado dentro de uno mismo. Una promesa olvidada, un talento postergado. Una forma de vivir que quedó enterrada bajo las exigencias del mundo externo. Y aunque lo neguemos, esa parte de nosotros sigue esperando ser recordada. La buena noticia es que nunca es tarde para regresar. El propósito no siempre llega como una revelación, sino como un llamado sutil. A veces es una inquietud, un deseo que vuelve, una actividad que te hace perder la noción del tiempo.
Un recuerdo que insiste. Escuchar esas señales es comenzar a reconstruir el puente entre lo que haces y lo que eres. No necesitas cambiar toda tu vida para reconectar con tu propósito. Basta con dar espacio a lo que te enciende. A veces 1 hora al día basta para devolverle dirección a tu existencia. Jung insistía en que el camino hacia uno mismo es progresivo, no lineal. Pero cada paso hacia el alma reduce el estrés existencial, porque deja de haber conflicto entre lo interno y lo externo. El verdadero descanso no proviene del ocio, sino del sentido. Cuando lo que haces tiene alma, el cuerpo coopera, la mente se serena y el tiempo adquiere otra densidad. La energía que antes se iba en sostener una vida que no era tuya, se convierte en fuerza creativa. Y desde ahí, el estrés deja de ser carga y comienza a ser brújula. La pregunta clave no es solo qué me estresa, sino qué parte de mí está esperando ser vivida. Porque muchas veces, el alma no necesita grandes respuestas. Solo quiere ser escuchada. El entorno emocional en el que vivimos puede ser una fuente constante de estrés, especialmente cuando sostenemos vínculos que nos drenan. Jung explicaba que proyectamos en los demás partes de nosotros que aún no reconocemos. Y en esa danza inconsciente, muchas veces entramos en relaciones donde el dar y el recibir están profundamente desequilibrados. No por maldad, sino por falta de conciencia. Hay relaciones que parecen normales en la superficie, pero que internamente nos asfixian. No porque la otra persona sea tóxica, sino porque hay dinámicas invisibles que nos colocan en roles que no nos corresponden, el salvador, el que complace, el que calla para evitar conflictos. Estas dinámicas, cuando se vuelven crónicas, generan un estrés relacional tan profundo como silencioso. Lo complejo de este tipo de estrés es que no se alivia con descanso ni con meditación, porque no nace del exceso de actividad, sino del exceso de adaptación. De vivir demasiado tiempo intentando no molestar, no fallar, no abandonar al otro. Jung decía que toda relación real debe permitir la individuación, es decir, el desarrollo pleno del ser. Cuando una relación impide ese desarrollo, algo en el alma se crispa. A veces el vínculo se mantiene por lealtades inconscientes, por miedo al abandono, o por la esperanza de que el otro cambie. Pero en ese intento, nos vamos olvidando de nosotros. El estrés surge como señal de que estamos demasiado lejos de nuestro centro. Como una alarma interna que dice, aquí hay algo que ya no sostiene tu verdad. Romper o transformar estos vínculos no es sencillo, porque muchas veces tocan heridas profundas, la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo, la culpa por elegirnos. Pero reconocer que una relación nos estresa emocionalmente es el primer acto de lucidez. No para culpar al otro, sino para asumir nuestra parte y hacernos cargo del cuidado interior. La integración junguiana implica también revisar nuestras relaciones desde el símbolo. ¿Qué parte de mí representa esta persona? ¿Qué necesidad mía se activa en este vínculo? ¿Qué patrón repito sin darme cuenta? Cuando respondemos con honestidad, el estrés deja de ser un síntoma confuso y empieza a revelarse como maestro. Establecer límites sanos no significa cortar, sino ordenar. Poner límites es una forma de amor, hacia el otro y hacia uno mismo. Es declarar que tu paz interior no es negociable, que tu energía vital no puede seguir siendo invertida en relaciones que no te permiten crecer, sentirte seguro o ser auténtico. A veces, basta con modificar una dinámica para que todo se acomode. A veces, se requiere tomar distancia. Y en otros casos, es necesario cerrar un ciclo. Pero en todos, el estrés emocional se alivia cuando dejas de traicionarte por miedo a perder. Porque ninguna relación vale la pena si el precio es tu integridad. Recuperar la calma en los vínculos no significa que todo sea perfecto, sino que tú estés presente en ellos sin desaparecerte a ti mismo. Ahí, en esa presencia auténtica, el alma encuentra descanso. María tiene 40 años y durante mucho tiempo pensó que su mayor virtud era su capacidad de estar para los demás. Siempre disponible,
siempre comprensiva, siempre lista para sostener. Su pareja la admiraba por su paciencia, sus amigas por su entrega, su familia por su fortaleza. Pero lo que nadie veía, y ella misma apenas comenzaba a notar, era el desgaste que eso le estaba provocando por dentro. Cada vez que alguien necesitaba algo, María dejaba de lado lo que sentía o lo que deseaba. No porque no tuviera opinión, sino porque temía que su verdad incomodara. En su infancia, aprendió que el amor se ganaba siendo útil, que el conflicto era peligroso, y que ser buena significaba estar disponible, incluso a costa de sí misma. Con el tiempo, ese patrón la fue desconectando de sus propios límites. Y el estrés comenzó a manifestarse de forma crónica. Insomnio, migrañas, una ansiedad sutil que la acompañaba al despertar. En consulta, María decía, no entiendo por qué me siento tan agotada, si no me pasa nada grave. Y ahí estaba la trampa, lo grave no era lo que pasaba afuera, sino lo que no estaba pasando dentro de ella. Jung hablaría aquí de una disociación entre el yo social y el sí mismo. Su imagen de mujer fuerte y serena era una máscara construida para sobrevivir, pero su alma ya no podía sostenerla sin romperse. El punto de inflexión llegó una tarde en la que, tras escuchar por horas a una amiga quejándose de su pareja, sintió que no podía más. No fue rabia, fue un silencio profundo, un vacío, como si algo se hubiera apagado. Fue la primera vez que se dio cuenta de que no tenía energía ni para sí misma. No se trataba de egoísmo, era agotamiento del alma. El estrés no era por exceso de tareas, sino por carencia de autenticidad. El trabajo terapéutico de María comenzó con algo simple, reconocer lo que sentía, sin justificarse. Comenzó a escribir, no para crear, sino para encontrarse. Escribía lo que no decía en voz alta, lo que tragaba para evitar discusiones, lo que postergaba para no herir. Y en esas palabras calladas, comenzó a recuperar su voz. Su cuerpo respondió también, sus dolores de cabeza disminuyeron, su respiración se volvió más profunda, su mirada más viva. Con el tiempo, empezó a poner límites. No desde el enojo, sino desde el amor propio. Aprendió a decir ahora no puedo, hoy necesito descansar, me hace mal esta conversación. No todas sus relaciones resistieron ese cambio. Algunas personas se alejaron, pero otras se acercaron más, desde un lugar más honesto. Y lo más importante, por primera vez en años, María sintió que su vida le pertenecía. María comprendió que su estrés no era un fallo, sino un lenguaje. Era el alma diciéndole, no me abandones más. Y al escuchar ese mensaje, dejó de huir de sí misma. Abrazó su vulnerabilidad, reconoció su necesidad de cuidado, y se permitió recibir lo que tanto tiempo solo había dado. Hoy, cuando siente que el estrés regresa, ya no lo interpreta como un enemigo. Lo escucha, lo agradece, y se pregunta, ¿en qué parte de mí estoy empezando a desaparecer otra vez? Esa sola pregunta le permite volver a su centro, a su verdad, a su alma. Y esa es la clave. Cuando dejas de traicionarte para sostener a otros, el alma deja de gritar. Porque ya no necesita llamar tu atención. Ya la tiene. El deber ser espiritual, cuando hasta tu crecimiento te estresa. En el camino del desarrollo personal y espiritual, hay un momento en que el buscador corre el riesgo de convertirse en prisionero de su propia búsqueda. Lo que comenzó como un anhelo genuino de transformación puede mutar en una exigencia silenciosa de perfección. Jung advirtió que incluso la luz, cuando no se integra con la sombra, puede enceguecer. Y cuando la espiritualidad se transforma en un nuevo mandato, el alma vuelve a tensarse. No es raro que quienes se sumergen en el trabajo interior sientan culpa por sus emociones negativas, por sus recaídas, por sus pensamientos contradictorios. Comienzan a exigirse ser siempre conscientes, compasivos, equilibrados. Pero esa imagen del yo espiritual puede convertirse en una nueva máscara, más sutil, más refinada, pero igual de opresiva. Y esa presión interna genera un tipo de estrés que no siempre se reconoce, porque viene disfrazado de evolución.
Desde la psicología junguiana, toda verdadera transformación implica descender antes que ascender. No hay iluminación sin confrontación con la sombra. No hay crecimiento sin integrar el caos. Cuando tratamos de saltarnos esta etapa oscura, cuando buscamos solo vibrar alto, solo pensar en positivo, lo que hacemos es negar aspectos esenciales de la psique. Y la parte negada, como siempre, buscará expresarse. A menudo, lo hará a través del estrés. Este estrés se manifiesta como rigidez interna, como culpa por sentir lo que uno no debería sentir, como miedo a fallar en el propio proceso de sanación. Se vive como un constante no soy suficiente, ahora teñido de espiritualidad. Pero el fondo sigue siendo el mismo, el yo intentando controlarlo todo, incluso su crecimiento. Y esa es una trampa del ego disfrazada de conciencia. Jung propuso otro camino, el de la totalidad. No se trata de aspirar a ser solo luz, sino de incluir también nuestras contradicciones, nuestras heridas, nuestras emociones menos elevadas. Porque el alma no busca perfección, busca verdad. Y a veces, esa verdad es cruda, desordenada, confusa, pero es real. Y solo lo real sana. El estrés espiritual disminuye cuando dejamos de exigir ser mejores versiones todo el tiempo y nos permitimos ser versiones verdaderas. Cuando entendemos que no hay que llegar a ningún lugar, sino habitar más plenamente lo que ya somos. La espiritualidad que no abraza a la humanidad termina convirtiéndose en una forma de rechazo de uno mismo. Volver a una práctica interior sincera, sin idealizaciones, sin máscaras, es uno de los actos más poderosos que podemos hacer para reducir este tipo de tensión. No se trata de renunciar al camino, sino de soltar el personaje, de permitirnos estar en proceso, sin compararnos, sin castigarnos, sin pretender estar donde aún no hemos llegado. Quizás el verdadero despertar no consiste en iluminarse, sino en dejar de huir de lo que duele, en mirar con compasión nuestras heridas, en abrazar nuestras caídas, en dejar espacio a la sombra para que también hable. Porque donde hay aceptación, hay paz. Y donde hay paz, el alma puede descansar. El estrés deja de gobernarnos cuando recordamos que no hay una forma correcta de ser espiritual. Solo hay formas honestas de ser humano. Hiperconectados pero vacíos, el estrés invisible de la era digital. Vivimos en un mundo donde todo sucede rápido. Mensajes que llegan a cualquier hora, correos sin descanso, notificaciones constantes, demandas múltiples que no distinguen entre lo personal y lo profesional. Y aunque parezca normal, este entorno hiperconectado ha generado una nueva forma de estrés, el estrés digital, que no solo agota la mente, sino que fragmenta el alma. Jung no conoció las redes sociales, pero comprendía muy bien el impacto de vivir desconectados del sí mismo. Y eso es justamente lo que hoy está en juego. Este tipo de estrés es insidioso porque no se percibe como una sobrecarga externa evidente. Nadie nos obliga a responder a medianoche, a revisar mensajes mientras comemos, a desplazarnos por imágenes de vidas perfectas mientras sentimos que la nuestra se desordena. Lo hacemos porque hemos creado una relación simbiótica con la validación externa. Y esa relación, al no estar mediada por conciencia, genera tensión constante, incluso cuando el cuerpo está en reposo. Tanto hombres como mujeres sienten hoy una presión silenciosa, ser visibles, estar actualizados, mostrarse productivos, disponibles, felices. Para muchos hombres, el estrés viene del mandato de rendir y ser exitosos en todos los frentes. Para muchas mujeres, el estrés viene del ideal inalcanzable de serlo todo, madre presente, profesional brillante, pareja comprensiva, cuerpo perfecto, siempre en equilibrio. Y aunque los escenarios sean distintos, la raíz es la misma, una desconexión creciente con la interioridad. Jung hablaba de la inflación del yo cuando el ego se expande más allá de su lugar natural. Hoy podríamos hablar de una inflación digital del yo, perfiles curados al detalle, opiniones diseñadas para agradar, una necesidad inconsciente de aprobación constante. Y mientras más crece esa imagen externa,
más se diluye la conexión interna. Esa escisión genera ansiedad, insomnio, fatiga mental, sensación de vacío y, por supuesto, estrés. Este estrés no se resuelve con más productividad ni con más likes. Solo puede aliviarse con una práctica que es casi revolucionaria en estos tiempos, la desconexión consciente. No para aislarse del mundo, sino para volver a escucharse sin el ruido de todas las expectativas externas. Desconectarse, en este contexto, es reconectar con lo esencial. Es declarar que tu paz vale más que tu algoritmo. Practicar el silencio, limitar la exposición a contenidos que disparan comparaciones o juicios, recuperar espacios de intimidad sin pantallas. Todo esto no solo reduce el estrés, también repara el vínculo contigo mismo. Y cuando esa relación se fortalece, cambia la manera en que te relacionas con todo lo demás. El mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un escenario donde puedes moverte desde tu centro. No se trata de rechazar la tecnología, sino de habitarla desde un lugar más consciente, de recordar que tu valor no depende de cuántas cosas compartes, ni de cuántas veces respondes, ni de lo impecable que parezca tu vida. Lo que el alma necesita no se publica, se vive, en silencio, en autenticidad, en presencia. Porque al final, nadie más puede habitar tu mundo interno por ti. Y mientras más tiempo pases afuera, más extrañarás el hogar que llevas dentro. Reducir el estrés digital no es una técnica, es una decisión. Una declaración silenciosa de que tu bienestar no está en venta. ¿Y cuál es esa estrategia de la que te hablé al inicio? ¿La que puede convertir tu estrés en tu mejor aliado? Es esta, el acto de traducir tu tensión en símbolo, tu síntoma en mensaje, tu malestar en camino. No es una técnica externa, es una forma de ver, una práctica diaria de escucha interior. Cada vez que te sientas abrumado, en lugar de huir o distraerte, detente y hazte 3 preguntas simples pero poderosas. ¿Qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué parte de mí está siendo ignorada? ¿Qué necesita ser expresado ahora mismo? Este ejercicio, aparentemente simple, abre una puerta directa al inconsciente. Porque como decía Jung, lo que se hace consciente deja de gobernarte desde las sombras. No necesitas una hora de meditación. No necesitas cambiar tu vida entera. Solo necesitas honestidad radical contigo. 5 minutos al día donde puedas ser completamente real. Sin juicio. Sin máscaras. Solo tú, contigo. Y si cada vez que aparezca el estrés decides verlo como un síntoma de desconexión y no como una falla, algo empieza a cambiar. Ya no luchas contra él. Lo acoges. Lo interpretas. Lo integras. Como un lenguaje secreto que solo tú puedes traducir y que te guía hacia lo que tu alma ha querido decirte desde hace tiempo. ¿Te das cuenta? El estrés no es el final del camino, es el comienzo. Es la alarma que precede al despertar. La señal de que algo en ti aún está vivo, pujando por expresarse. La prueba de que tu alma no se ha rendido. Y eso, lejos de ser una condena, es un regalo. Porque lo que hoy te agobia, mañana puede impulsarte. Solo tienes que dejar de verlo como enemigo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darte este espacio para escuchar, para cuestionar, para sentir. No todos se atreven a mirar hacia adentro. No todos tienen el valor de enfrentarse a su sombra con honestidad. Pero tú lo hiciste, y eso merece ser reconocido. Porque cada paso hacia tu interior, por pequeño que parezca, transforma tu mundo entero. Y si en algún momento de este viaje algo dentro de ti hizo clic, si una frase o una idea te tocó más de lo que esperabas, quiero proponerte algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un poder enorme. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tal vez recuerdes ese instante en que, en lugar de explotar, elegiste respirar. O aquella vez en la que te fuiste de un lugar sin hacer ruido, pero con el alma intacta. Esos momentos también cuentan. Y sanan más de lo que imaginas. No lo hagas solo por desahogo.
Hazlo porque, del otro lado de la pantalla, hay alguien que aún no encuentra palabras para lo que siente. Y tu historia, tu vulnerabilidad compartida, puede ser justo la señal que esa persona necesita para dejar de sentirse rota. Porque todos estamos librando batallas silenciosas. Y cuando una verdad se dice en voz alta, abre camino para muchas más. Jung decía que la verdadera soledad no es estar solo, sino no poder compartir lo esencial. Y aquí, ahora, este espacio es una invitación a compartir desde el alma. Desde ese lugar donde ya no finges que todo está bien, pero tampoco necesitas que todo esté mal. Solo verdad. Solo tú, siendo tú. Gracias por haberte quedado hasta el final. En un mundo que premia la rapidez y la evasión, detenerse a mirar hacia adentro ya es un acto radical. Y tú lo hiciste. Elegiste el camino menos transitado, el del autoconocimiento, la introspección y el coraje emocional. Y eso es profundamente transformador. Recuerda, no estás aquí para complacer al mundo, ni para mantener una imagen perfecta. Estás aquí para reconciliarte contigo. Y cada vez que eliges tu paz por encima del deber, cada vez que priorizas tu alma por encima de la apariencia, el estrés se transforma. Se suaviza. Se vuelve sabiduría. Si este video encendió algo en ti, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo con quien sabes que está cargando en silencio. Tal vez no lo diga, pero lo necesita. Porque a veces, una sola palabra dicha con verdad, puede ser más terapéutica que 1000 consejos. Seguimos caminando juntos este viaje hacia lo que somos. Lo que duele, lo que cambia, lo que despierta. Con Jung como brújula, y tú, como el alma valiente que se atrevió a mirar hacia adentro. Nos vemos en el próximo video.